Buenos días, mi nombre es Hans Axel García Valenzuela. Esta es una presentación para la materia de Estadística Diferencial 2 impartida por el maestro Juan José Rosario Morales Ibarra, en el cual abordaremos los temas de análisis de varianza de 1 y 2 factores. Definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica y los valores de F no pueden ser negativos. El método de análisis de varianza de un factor plantea que se utiliza para someter a las pruebas las hipótesis de 3 o más medias poblacionales, si son iguales. Un valor P pequeño, como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como uno mayor que 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Aquí tenemos un poco de teoría sobre lo que son las fuerzas G, que es la aceleración que ejerce la Tierra. Un G es el valor equivalente a la gravedad estándar. Mediciones de desaceleración de pecho en pruebas de choque de automóviles. Utiliza las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Tenemos 3 muestras de un tipo de auto que es compacto, mediano y grande. Tenemos un total de 30 valores. Nos vamos a Minitab. Nos vamos a Estadística. ANOVA. ANOVA de un solo factor. Aquí nos aseguramos que esté aquí. Los datos de respuesta que estén en una sola columna separa para cada nivel de factor. En las respuestas vamos a utilizar tamaño compacto, mediano y grande. Cabe aclarar que ya todos mis datos están capturados en Minitab para evitar demoras en el video. Le damos a aceptar. Nos aparecen. Vamos a revisar esta gráfica de residuos. ¿Okay? Recordemos que los residuos es la cantidad que se aleja de los puntos de la línea de relación establecida por los datos de los factores. En este caso, están muy cercanos a la línea de probabilidad normal. Así que nuestra media pueden ser muy similares.
Este valor P de 0.28, si lo calculamos en StatDisk, en Excel, en este caso aquí es Minitab, o algunas otras calculadoras, nos da el mismo valor. Tenemos el factor y tenemos 3 niveles en el factor: compacto, mediano y grande. Así que como el valor P es de 0.028, es menor al nivel de significancia alfa de 0.05, que es el que tenemos aquí, rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, estos números, ¿cómo se interpretan? Esto quiere decir que existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales, con base a las mediciones incluidas en las tablas que acabamos de progresar. Aunque existe un detalle: con base a esta prueba ANOVA que realizamos, no podemos concluir que cualquier media en particular sea diferente de las demás, pero podemos señalar de manera muy informal que la media muestral de los automóviles grandes es más pequeña. Hay que hacer un punto importante, recalcarlo. Cuando concluimos que existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación de medias poblacionales iguales, no podemos concluir a partir de ANOVA que cualquier media en particular es distinta a las demás. ¿Por qué? Porque los valores más grandes del estadístico de prueba dan como resultado valores P más pequeños, de manera que la prueba ANOVA es con la derecha. Esto es cuando vemos la relación que hay entre el valor de P y el estadístico de prueba. Ejercicio 2. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para prueba de choque. Estos muñecos que están hechos de tal manera que simulan la anatomía humana, que de hecho ha salvado muchas vidas. En esta tabla, en estos valores, se utilizaron acorde a las unidades de medida HIC, por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. ¿Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Vamos a ver. Nos vamos a estadísticas, nos vamos a ANOVA y nuevamente ANOVA de un solo factor. Misma opción. En este caso vamos a usar las capturas 2 con los mismos campos, pero diferentes valores: compacto, mediano y grande. Revisamos. Gráficas 3 en 1, está perfecto. Y le damos a aceptar. ¿Qué tenemos aquí? Nuevamente tenemos residuos que no se alejan de los puntos de la línea de relación. De esta forma, se muestra más detalle. Ahora vamos a revisar los valores que nos arroja Minitab. Tenemos una hipótesis nula, que todas las medias son iguales. Tenemos una hipótesis alterna, que no todas las medias son iguales. Cabe recalcar que se propuso igualdad de varianzas para el análisis. Como en nuestro problema anterior, tenemos un factor, tenemos 3 niveles, en los cuales es el compacto, el mediano y el grande.
tenemos un valor de prueba P, F, perdón, y tenemos un valor P. Nuestro valor P es de 0.676. Este valor P nos dice que no debemos de rechazar la hipótesis nula, en la cual todas las medias son iguales. Así que aclaramos, no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos nos sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Análisis de varianza de dos factores. Existe una interacción entre dos factores. Si el efecto de uno de los factores cambia en las categorías del otro factor. El objetivo, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón o una variable de columna, utilizar análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un factor de renglón y un efecto del factor de columna. Vamos a nuestro siguiente problema. Primero hay que revisar los requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Los valores tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como el diseño balanceado. Veamos. Ejemplo, mediciones de aceleración de pecho en G, en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del automóvil, extranjero o nacional, un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande, y en él utilizaremos un nivel de significancia de 0.05. Primero, verificamos los requisitos. 1. Para cada celda parece que los valores muestrales provienen de una población distribuida normalmente, tal como lo indican las gráficas cuantilares normales. 2. Las varianzas de las celdas son, vamos a revisar, estadística, ANOVA, estadística, ANOVA balanceado. En respuestas, vamos a poner de aceleración de pecho en Gs, en modelo, vamos a poner el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil, y para poder crear la interacción, vamos a poner tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Gráficas 4 en 1. Le damos a aceptar. Vamos a ver, vamos a revisarlas. Gráfica de residuos, como lo vimos anteriormente. Nuestros residuos están prácticamente pegados a la línea central. Asimismo, como lo vimos en nuestra campana de Gauss, los datos estaban en el centro.
Los residuos estaban distribuidos entre positivos y negativos. Okay. Y vamos a revisar nuestros datos. Nuestro valor de P en el tipo de automóvil, en el tamaño del automóvil y en el tipo de automóvil contra el tamaño del automóvil. Tenemos dos factores, que es el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Tenemos dos niveles para el tipo de automóvil, que es extranjero y nacional. Tenemos tres niveles, que es compacto, grande y mediano, para el tamaño del automóvil. Tenemos un valor P de 0.38 en lo que es el tipo. Tenemos 0.06 para el tamaño del automóvil y tenemos 0.717 para la interacción en este ejercicio. Primero tenemos que revisar el efecto de la interacción. Debemos de someter a prueba la hipótesis nula de que no existe interacción entre los dos factores. De hecho, aquí tenemos ¿dónde estás? Aquí estás. Ok. De hecho, calculamos nuestro estadístico de prueba con la interacción entre el error. Okay. Si dividimos esto entre esto, nos da 0.34. Para la interacción del tamaño, dividimos este valor entre este valor y así sucesivamente con el tipo de automóvil también. ¿De qué forma se interpreta este valor de 7.17? Perdón, 0.717. El valor P es mayor que 0.005, por lo que no rechazamos la hipótesis nula de ninguna interacción entre los dos factores. Cabe aclarar que no parece que las mediciones de aceleración del pecho estén afectadas por una interacción entre el tamaño del automóvil, ya sea compacto, grande o mediano, y el tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, o chocolate. Al parecer no hay efecto de interacción. Ahora, el efecto entre renglón y columna. Para ello, hay que dividir el MC del tipo de automóvil entre el MC del error. Nos da 5.44. ¿Qué concluimos aquí? Que el valor P correspondiente, que es de 0.038, es un valor de significancia menor a nuestro valor establecido, que era 0.05. Por ende, rechazamos la hipótesis nula de que no existen efectos por el tipo de automóvil. Es decir, las mediciones de aceleración del pecho parecen verse afectadas por el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional. Ahora bien, el factor de la columna. El factor de columna está dado en el tamaño del automóvil y es dividido el MC del tamaño del automóvil entre el MC del tamaño del error. Por tanto, nos da 3.58. Ese 3.58, ponemos, si revisamos nuestro valor P, es de 0.06. Aunque estos valores nos arrojan ya mitad, es bueno saber de dónde salieron. Okay. Aquí, en el factor de columna, nuestro valor P es 0.06. Y es mayor, muy poquito, a nuestro valor de significancia de 0.05. Así que rechazamos la hipótesis nula de que no existen efectos derivados del tamaño. ¿Qué quiere decir?
que parece que las mediciones de aceleración del pecho no se ven afectadas si el automóvil es compacto, mediano o grande. Con base a estos datos muestrales que tenemos, concluimos que las mediciones de aceleración del pecho parecen verse afectadas por el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional, pero esas mediciones no se parecen ver influidas por el tamaño del auto. Así también, volviendo a las gráficas de nuestro problema, recordemos que tenemos nuestras respuestas, que tenemos nuestro primer factor y nuestro segundo factor. Hicimos una nueva balanceado, dado que tenemos 9 autos extranjeros, 9 nacionales. Tenemos 6 grandes, 6 compactos y 6 medianos. Por tanto, con esas mediciones pudimos realizar una nueva balanceado. Por ello fue que mantuvimos los datos así ordenados. De otra forma, no hubiesen podido hacerse el análisis. Había 2 factores y 5 categorías diferentes, que es lo que tenemos aquí. 2 factores, que es el tipo de automóvil, tamaño y los niveles o, como los llaméis, categorías. Entonces, de esa manera hemos resuelto nuestro ejercicio. Ahora bien, vámonos al siguiente. Aquí están nuestros valores de Minitab, previamente ya copiados. Aquí está lo que les comentaba, las categorías, los factores, los valores como tal. Ejercicio de lesiones en la cabeza en un automóvil, en el choque de un automóvil. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de 2 factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto en el factor del renglón, del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto en el factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Nuevamente, aquí tenemos 2 factores. Que es el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Y tenemos 5 categorías, que es el auto extranjero, auto nacional, auto compacto, auto mediano, auto grande. El auto extranjero tiene 9 autos y el auto nacional tiene 9 autos. Por tanto, la tabla ANOVA, el análisis ANOVA balanceado, se puede realizar sin ningún problema. Nos vamos a Unidad, ANOVA balanceado. Vamos a escoger nuestra respuesta va a ser las lesiones en la cabeza. Nuestro modelo van a ser el tipo de automóvil contra el tamaño del automóvil. Para crear una interacción va a ser el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Gráficas 4 en 1. Aceptar. Nuevamente revisamos nuestras gráficas.
analizamos los datos que nos arroja y es el siguiente. Tenemos una campana de Gauss con una frecuencia distribuida al centro mayormente. Tenemos en nuestra gráfica de probabilidad normal, tenemos los residuos distribuidos alrededor de la línea, muy cerca de la línea, excepto por este. Si exploramos los datos, vamos a utilizar los valores de P para determinar si este factor es estadísticamente significativo. ¿Cómo lo determinamos? Si es mayor o menor a nuestra significancia. Por tanto, revisemos. Tenemos un valor P para el tipo de automóvil. Tenemos un valor P para el tamaño del automóvil. Y tenemos un valor P también para el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Que esto sería el efecto de interacción. Entonces, como se los mencioné anteriormente, tenemos el MC del tipo de la interacción entre el error y me da 1.41. Tenemos la interacción de lo que sería el renglón, perdón, lo que sea el renglón, que es este valor, entre el error, y me da este, y lo que es el factor de la columna, entre error, y me da este, el MC, perdón, y me da el factor, o el efecto. Entonces, tenemos un 0.157, el cual es mayor que 0.05 de significancia. Tenemos un 0.661, que es muy elevado para el nivel de significancia de 0.05. Y tenemos otro valor que es 0.282, que también es muy elevado para el nivel de significancia de 0.05, que es 40 veces, 50 veces mayor. Entonces es mucha la diferencia. ¿Qué nos dicen todos estos valores? Es lo que acabamos de ver. Hay que recordar que la R cuadrada ajustada es el porcentaje de variación explicado. Así que con estos valores de P sacamos las siguientes conclusiones. Como es el efecto de interacción es 0.282, es mayor que el nivel de significancia de 0.05, se acepta nuestra hipótesis nula y afirmamos que las mediciones de las lesiones de la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño del automóvil, pequeño, mediano o grande. El efecto del tipo también es mayor a 0.05. Por tanto, aceptamos nuestra hipótesis nula. Con pruebas suficientes, afirmamos que el tipo de automóvil no tiene ningún efecto en las mediciones de lesiones en la cabeza. Esto es lo que vimos, los valores P que estábamos revisando anteriormente. Estos. Que son estos.
Vamos a pegarlos por aquí para no perderles el hilo. Bueno, se vinieron para acá. Okay. Y el último valor de P, que es el del tamaño, es 0.282, es mayor que el nivel de significancia alfa de 0.05. Por tanto, aceptamos nuestra hipótesis nula de que el tamaño del automóvil no tiene ningún efecto en las mediciones de radiación de la cabeza. No hay pruebas suficientes para respaldar la afirmación de que el tamaño del automóvil, pequeño, mediano, grande, tiene un efecto en las mediciones de radiación de la cabeza. Ahora bien, por parte de los ejercicios es todo. Pasamos al proyecto. Mi proyecto está basado en los defectos de calidad de muebles en una empresa que se dedica a manufacturar muebles. Aquí los tenemos. Este es los defectos en un solo tipo de consola, en una consola basada en los factores. Bueno, en realidad es un solo factor, el tamaño. 54, 64, 74. Es una consola de 54 pulgadas, es una consola de 64 pulgadas y es una consola de 74 pulgadas. Y tenemos los defectos de calidad acorde al tipo de mueble y el modelo de mueble. Consolas, el guión 54, PCI 54 es un modelo rústico. Tenemos burós, también es un modelo de P610-43. Tenemos cómodas, que son P610-14. Entonces, para ello, vamos a ANOVA de un solo factor y vamos a escoger el tamaño de nuestras consolas. Opciones, todo está en orden. Y le damos a aceptar. Nuestra tabla de residuos en la gráfica probabilidad está ligeramente cargada hacia abajo. Nuestro valor P es de 0.619, que es un valor muy alto comparado con el 0.05. Entonces, por tanto, podemos decir que el tamaño del mueble afecta directamente, o podemos decir sí, que entre más grande sea el mueble o la consola, mayor cantidad de defectos tiene. Ahora bien, estos con los datos que recabé en estas últimas 3 semanas con los defectos de calidad, específicamente con las consolas. Pero tenemos los otros datos que me hicieron llegar, en los cuales ya había otro tipo de mueble, que es consola, buró y cómoda, y otros modelos de mueble. Para ello, hacemos una ANOVA, pero de análisis balanceado. Y en este caso, nuestra respuesta van a ser los defectos de calidad, y en modelo va a ser el
tipo de mueble y el modelo del mueble. Y para nuestra interacción va a ser el tipo de mueble por el modelo del mueble. Le damos a aceptar. Diseño no balanceado. Segundo. No, ya entendí. Ok. Mis respuestas. Sigue siendo el efecto de calidad. Y el modelo es el tipo de mueble, el modelo del mueble. No veo, no comprendo por qué no aparecen. Bueno, si vemos aquí, dadas las tablas que tenemos, los valores que tenemos en estas tablas, un buró mide 32 pulgadas, mide 30 por 32, una cómoda mide 50 por 30 por 34, pero una consola mide 55 por 33. Así que si vemos, entre más grande sea el mueble, más defectos de calidad tiene. Lo que no comprendo es porque no me aparece el cruce. Tabulación cruzada. Bueno, por mi parte ha sido todo. En la próxima unidad complementaré el proyecto con más datos recopilados y con una mayor cantidad de pruebas.